¿Qué hace que un hombre resuene a través de la eternidad? No es solo el poder, es el impacto de su legado. La historia está llena de reyes, reinas, emperadores y césares, pero solo unos pocos lograron doblar el curso del tiempo a su voluntad, para bien o para mal. No solo gobernaron el mundo, lo reinventaron. Sus decisiones crearon imperios, propagaron filosofías y trazaron las fronteras del mapa moderno. Hoy descubriremos el legado de 7 monarcas que, movidos por la ambición, la fe, la riqueza o la revolución, cambiaron el mundo para siempre. En poco más de una década, Alejandro, el joven rey de Macedonia, logró lo imposible. Lideró un ejército implacable y nunca perdió una sola batalla. Pero su verdadera genialidad no estaba solo en la táctica militar, sino en su visión. Alejandro no quería solo conquistar el mundo, quería fusionarlo. Cada ciudad derrotada se convertía en el inicio de una nueva. Fundó más de 20 ciudades llamadas Alejandría, la más famosa en Egipto, que se convirtió en el gran centro del conocimiento antiguo. Promovió la unión cultural, alentó a sus soldados a casarse con mujeres persas y él mismo adoptó costumbres locales. De esa mezcla nació la era helenística, una fusión de culturas griega, persa, egipcia e india que influiría en el arte, la filosofía y la ciencia durante siglos. Murió a los 32 años, pero su sueño no fue derrotado. Su verdadera conquista fue una idea inmortal, un mundo interconectado. Augusto, el arquitecto del Imperio Romano, imagina un mundo sumido en guerras civiles. La República Romana se desmoronaba, agotada por la ambición de sus propios generales. En medio del caos surgió Octavio, sobrino y heredero de Julio César. Tras vengar su muerte y derrotar a todos sus rivales, incluidos Marco Antonio y Cleopatra, se convirtió en el amo absoluto de Roma. Pero Octavio era más astuto que sus predecesores. En lugar de proclamarse dictador o rey, restauró la república, al menos en apariencia. Se autodenominó príncipe, el primer ciudadano, aunque en realidad concentraba todo el poder. Así nació el Imperio Romano, y Octavio pasó a la historia como Augusto. Durante su reinado comenzó la Pax Romana, 2 siglos de paz y prosperidad sin precedentes. Reformó el ejército, creó una burocracia eficiente y reconstruyó templos, carreteras y acueductos. Solía decir: encontré una Roma de ladrillos y la dejé de mármol. Augusto cambió el mundo al transformar el caos en orden, y su modelo político definiría la civilización occidental durante más de 1000 años. Ashoka, el emperador que cambió la espada por la compasión. Al principio era conocido como Ashoka el Cruel, un tirano implacable que extendió el imperio Maurya con una brutalidad aterradora. Todo cambió tras la conquista de Kalinga. Horrorizado por la masacre, más de 100.000 muertos, Ashoka experimentó una profunda transformación espiritual. Abrazó el budismo y los principios de la no violencia y la compasión. El resto de su vida lo dedicó a gobernar bajo el Dhamma, un código moral de justicia y respeto. Reemplazó los ejércitos por misioneros budistas que llevaron la fe hasta Sri Lanka y el sudeste asiático. Construyó hospitales, excavó pozos y plantó árboles a lo largo de los caminos para el bienestar de los viajeros. Su legado fue una revolución espiritual, un imperio basado en la paz y la tolerancia. Genghis Khan, el destructor que conectó el mundo. Desde las estepas de Mongolia emergió una fuerza de la naturaleza. Su nombre original era Temujin, pero el mundo lo conocería como Genghis Khan. Unió tribus enemigas bajo una sola bandera, mediante disciplina, astucia y voluntad indomable. Su ejército era una máquina perfecta, regida por el mérito y la lealtad. Sus conquistas fueron devastadoras, pero tras la destrucción vino la organización. Genghis estableció la Yasa,
un código de leyes que prohibía el secuestro de mujeres, regulaba el robo y promovía la libertad religiosa. Creó un sistema postal eficiente que conectó su vasto imperio y protegió la ruta de la seda, abriendo una nueva era de comercio e intercambio cultural, la Pax Mongólica. Genghis cambió el mundo, primero destruyéndolo y luego conectándolo. Isabel Lee, la reina que forjó el destino de Inglaterra. En una época dominada por reyes y papas, una mujer tomó el trono de una Inglaterra dividida y la transformó en una potencia mundial. Isabel I había sobrevivido a traiciones, encarcelamientos y conspiraciones. Aprendió a dominar el peligroso juego de la política con inteligencia y sangre fría. Al ascender al trono, estableció el acuerdo religioso isabelino, que trajo estabilidad a un país desgarrado por guerras de fe. Su pequeña flota naval logró lo impensable, derrotar a la invencible Armada Española, abriendo los mares al futuro Imperio Británico. Se proclamó casada con su nación. Su reinado de 45 años dio origen a la era dorada de Inglaterra, que vio florecer la cultura, la ciencia y el teatro de Shakespeare. Isabel no solo gobernó, inspiró una nación, Solimán el Magnífico, el legislador del mundo islámico. Mientras Europa temía al gran turco, su pueblo lo llamaba Kanuni, el legislador. Solimán el Magnífico presidió el apogeo absoluto del Imperio Otomano. Sus ejércitos conquistaron Belgrado, Rodas y Hungría, llegando hasta las puertas de Viena. En el mar, su flota dominó el Mediterráneo, desafiando a las potencias europeas. Pero su grandeza no se limitaba al campo de batalla. Dentro del imperio, reformó por completo el sistema legal, armonizando la ley secular con la islámica. Su código Kanun perduró más de 300 años. Bajo su patrocinio, Estambul vivió una edad de oro artística y arquitectónica, con el genio de Mimar Sinan, creador de las majestuosas mezquitas que aún hoy definen la silueta de la ciudad. Solimán cambió el mundo al convertir su imperio no solo en una potencia militar temida, sino en una civilización brillante y organizada. Luis XIV, el rey que se convirtió en el sol. En Europa, ningún monarca encarnó tanto el poder absoluto como Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Su frase, "El Estado soy yo", no era una metáfora, era su verdad. Tras sobrevivir a una guerra civil en su infancia, juró concentrar todo el poder en sus manos. Su obra maestra no fue una batalla, sino un palacio, Versalles. Versalles no era solo lujo, era control. Allí obligó a la nobleza a vivir bajo su mirada, convirtiendo guerreros orgullosos en cortesanos dependientes. Durante su reinado, el más largo de Europa, Francia vivió su gran siglo. Luis fue mecenas de las artes, de Molière a Lully, y su influencia cultural se extendió por todo el continente. Luis XIV cambió el mundo al crear el modelo definitivo de monarquía absoluta, un espectáculo de poder tan radiante como el sol que representaba. Emperador Meiji, el Japón que despertó. En el siglo XIX, Japón era un país aislado, atrapado en su pasado feudal. Pero bajo el emperador Meiji, el país se reinventó. La restauración Meiji de 1868 puso fin al shogunato y devolvió el poder al emperador. Comenzó una transformación vertiginosa. Se abolió el feudalismo, se modernizó el ejército, se construyeron ferrocarriles, fábricas y una nueva constitución. Bajo el lema "País rico, ejército fuerte", Japón pasó en pocas décadas de ser una nación agraria a convertirse en una potencia industrial y militar capaz de derrotar a China y Rusia. El emperador Meiji no solo transformó su país, lo lanzó hacia el futuro. De Alejandro a Meiji, el poder tomó muchas formas. Puede conquistar, pero también construir. Puede destruir, pero también unificar. Estos monarcas, con sus virtudes y sus fallas, no dejaron el futuro al azar. Lo forjaron.
¿Cuál de ellos crees que cambió más el rumbo de la historia? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este viaje por el pasado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.